Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez de nuevo acá con las clases. Eh, en este caso, el tema para esta clase es concentración de soluciones, ¿no? El curso de análisis de procesos biológicos y químicos. ¿Ya? Quienes habla el químico farmacéutico, Felipe Luis Antonio. ¿Ya? Bueno, acá más o menos vamos a ver ciertos conceptos de soluto y solvente, ¿ya? Para que se formen unas soluciones. ¿Ya? Bueno, es el gráfico de referencia de portada. Entonces vamos a ir ya con los conceptos básicos y necesarios que deben tener, ¿no? Para la carrera de farmacia. Primero, concentración de soluciones, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, que es una solución es, ¿no?, la combinación de un soluto con un solvente, ¿ya? Pero la concentración va a ser la cantidad, ¿no?, de que hay, ¿no?, de soluto en un solvente. Por eso vamos a darle una mejor definición. Ahí tenemos. El término concentración se usa para designar la cantidad de soluto disuelto en una cantidad dada de solvente o de solución, ¿ya? Porque en sí la solución es todo, ¿ya? Es un simple concepto práctico y bien entendible, chicos. Entonces, cuando nosotros digamos concentración de solución, ahí hay la cantidad de solutos que vamos a encontrar en un solvente. Recordar que el soluto puede ser sólido y líquido y el solvente también puede ser sólido y líquido, ¿no? En este caso, bueno, gaseosos también, ¿eh? No hay problema. Pero lo que es más de interés farmacológico, sólidos y líquidos. Ahora vamos a ver, ¿no?, según la proporción del soluto y del solvente, tenemos dos tipos de expresiones. Expresión cualitativas, en la cual se ve las cualidades, ¿no?, de la solución. Y tenemos el otro grupo, expresiones cuantitativas, en la cual nosotros medimos la cantidad que hay, ¿no?, en una solución. Entonces, las expresiones cualitativas, ¿no?, tenemos dos tipos: una proporción relativa entre el soluto y solvente, ¿ya? Y ahí tenemos dos ¿no?, conceptos, dos subpresentaciones. Una está diluida y la otra está concentrada. Si nosotros hablamos de la cantidad de soluto comparada con la máxima, o sea, la tope, comparando, ¿no?, o clasificando de acuerdo a eso, tenemos la insaturada, ¿ya?, la que está en forma normal, la saturada, que está un poco elevada, que es como decir llegando al máximo, o sea, se llega al máximo, y la sobresaturada, que hemos pasado ese máximo, ¿no?, de soluto en un solvente, ¿ya? Estas son expresiones cualitativas. En caso de las expresiones cuantitativas, ¿no?, tenemos en unidades físicas. Tenemos gramos por litros, también podemos decir porcentaje en peso o volumen, o podemos decir partes por millón. Esa parte o este enfoque de partes por millón se utiliza generalmente para medir más que todo sustancias tóxicas o minerales tóxicos también, o metales tóxicos, ¿ya? Por eso se utiliza este término de partes por millón. Y tenemos el otro, que son en unidades químicas. Tenemos la molaridad, normalidad, ¿ya? Bueno, es importante también en lo que es en química farmacéutica realizar este tipo de unidades químicas, ¿ya? Si el tiempo lo permite, lo vamos a avanzar. Bueno, ahora, siguiendo con esto, vamos a ver la solubilidad de una sustancia. ¿A qué le vamos a llamar la solubilidad de una sustancia? Dice que es una medida de cuánto soluto se disuelve en una cantidad determinada de disolvente. Ojo acá, siempre a una temperatura específica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a saber cuántos, ¿no? Si en ese caso sería, imaginemos, cuánto azúcar se puede disolver, ¿no?, en agua. Claro, a una temperatura determinada o específica, que es el medio ambiente, supongamos que vamos a decir en este caso. Pero, ojo,
recordar que este concepto de solubilidad de una sustancia es muy utilizada en farmacia, porque cuando tengamos nosotros una forma farmacéutica, su función principal de esta forma farmacéutica, ¿sí?, es la solubilidad. Si la solubilidad aumenta, la absorción también aumenta y por lo tanto la biodisponibilidad aumenta. Por eso es importante que todo principio activo sea bien soluble, ¿ya? Entonces, en forma gráfica tenemos ahí, ¿no?, partículas del disolvente, ¿no?, que es el agua, vamos a imaginar. Luego tenemos el soluto, que vamos a decir que es el azúcar o la sal, ¿ya?, en la cual estas dos mezclamos y tenemos una disolución, ¿no?, disolución de agua con azúcar o, ¿no?, sal con agua. Y si nosotros lo vemos en forma microscópica, ¿no?, las partículas, tenemos ese gráfico del medio, donde dice partículas de la disolución, ¿no?, cómo están unidas o cómo están dispersas, ¿ya? Esto solamente se puede ver a través de, ¿no?, un tipo de microscopio, ¿no? Luego, bueno, ojo, recordarles, chicos, la solubilidad de una sustancia es muy importante y es más usada en farmacia. Luego vamos a ver la solubilidad de algunas sustancias, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, tenemos ahí, ¿no?, los solutos y la solubilidad, que está expresada en gramos por cada 100 gramos de agua. O 100 mililitros de agua también podemos decir. Cuando es gramos, gramos, vamos a decir peso, peso. Cuando es gramos, mililitros, es peso, volumen. Eso lo vamos a ver más adelante, pero está expresada esa solubilidad en gramos por cada 100 gramos de agua, ¿no? Y tenemos dos casos como ejemplo, a 20 grados centígrados de temperatura y a 50 grados centígrados de temperatura. Supongamos, ahí tenemos como soluto el cloruro de sodio, ¿sí? Tenemos podemos decir ahí, 36 gramos de cloruro de sodio, o sea, sal, va a poderse disolver en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados. Si nosotros aumentamos esa temperatura a 50 grados, es de que ya no vamos a utilizar 36 gramos, sino que va a poder ser soluble 37 gramos de sal en 100 gramos de agua, ¿sí? O sea, como ven ustedes, la temperatura, si nosotros aumentamos, la solubilidad aumenta. Nuestra temperatura corporal promedio del cuerpo humano es 37 grados, ¿sí? Y como vemos ahí, ¿no?, como vamos a tener ese rango de 36,5 aproximadamente, ¿no?, de gramos de soluto por cada 100 gramos de agua, ¿no? Nuestro cuerpo se va a disolver así. Entonces, siguiente soluto, tenemos el cloruro de potasio, ¿ya?, que nos dice que son 34 gramos de soluto, se va a disolver en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Pero ojo, miren acá, se puede disolver 42,9 gramos de soluto en 100 gramos de agua, pero cuando lo sometemos a una temperatura de 50 grados centígrados, más elevado, ¿no?, más calor, o sea, entran más soluto, ¿sí? El siguiente ejemplo tenemos el nitrato de sodio, ¿ya? El nitrato de sodio nos dice que 88 gramos de soluto se puede disolver en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Pero también, ¿no?, si nosotros sometemos a 50 grados centígrados, vamos a poder solubilizar 114 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Y bueno, también tenemos ahora el clorato de potasio, que nos dice que 7,4 gramos, ¿no?, de soluto o 7,4 gramos de clorato de potasio podemos disolver en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Y si fuese 50 grados centígrados, 19,3 gramos de soluto, ¿ya?, de clorato de potasio. Y si nosotros hablamos de nitrato de plata, haciendo un pausa acá, el nitrato de plata es bien utilizado como medicamento para, ¿ya?, lo que es
las verrugas, ¿no? Ciertas verrugas así que aparecen en la piel. Tenemos ahí 222 gramos de soluto, van a disolver en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Y tenemos, ¿no?, que 455, o sea, casi un poquito más del doble, 455 gramos de soluto pueden disolverse en 100 gramos de agua, pero a una temperatura de 50 grados centígrados. O sea, entra más soluto. Y por último, esta molécula, ¿qué molécula será? La fórmula, recuerden, la fórmula, ¿no? Es una sacarosa, ¿ya?, que tenemos de 203,9 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Se va a poder disolver a una temperatura de 20 grados centígrados. Si nosotros aumentamos más temperatura, entra un poco más de soluto. ¿Ya? Ese es un ejemplo del caso de solubilidad. Ojo, solamente estamos hablando su solubilidad, ¿ya?, en caso del agua y el soluto, y siempre relacionada a temperatura. Muy aparte, podemos ver lo que son los, ¿no?, el pH, que ya, bueno, es otro tema que ya lo vamos a conocer después, poco a poco, mientras estemos avanzando, ¿no?, el semestre. Bueno, ahora vamos a ver ya las formas de expresar la concentración de las soluciones, ¿no? Tenemos las unidades relativas, tenemos la insaturada o no saturada, cuando una solución contiene menos soluto que el límite de la solubilidad. Recuerden, cuando el soluto llega al límite, entrando al máximo, ojo, ya sería saturada. Por eso vemos el siguiente concepto. Saturada, cuando una solución entra a una temperatura determinada, existe un equilibrio dinámico con el soluto sin disolver. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De que nosotros agregamos solutos, ¿ya?, a un disolvente, va a llegar a un punto que ya no va a disolver, ya no va a haber una solubilidad. Se va a formar cristales, podremos decir, en la cual ahí ya hemos llegado al punto de saturación. Bueno, ahí tenemos una imagen. Bueno, en ese caso saturada, ¿no?, en ese cuadrito, en términos normales podemos decir. Y luego ahí al lado izquierdo tenemos la insaturada, ¿ya?, todo a 20 grados centígrados, ¿no? Como vemos en la insaturada, 25 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos, la solución no está insaturada. Pero si vamos al lado derecho, está saturada, es de que está llegando, ¿no?, al límite, ¿ya? 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos, ¿ya?, de agua. Pero ojo, ahí está llegando a un punto en el cual ya no va a haber solubilidad. Luego, vamos a ver ahora, ¿no?, lo sobresaturado. Es cuando una solución posee exceso de soluto sobre la cantidad que podría contener si estuviese en equilibrio, ¿ya? O sea, hay un exceso más bien, ahí ha sobrepasado la cantidad de soluto para 100 gramos de agua. Ahí tenemos la imagen. Bueno, del lado izquierdo tenemos un poco de exceso, ya no disuelve. ¿Por qué? Porque es demasiado soluto. Pero en el lado derecho tenemos, por ejemplo, miren, por cada 2 cucharitas en 100 mililitros tenemos una solución, ¿no?, insaturada. Pero si le agregamos 2 más y lo sometemos a una temperatura, se va a poder diluir, o sea, va a producir solubilidad, pero más concentrada. Y esa solución le dijimos una solución saturada o sobresaturada, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a tener que definir esto, que es concentrada, como es una solución concentrada, ¿no? Se dice que una solución concentrada es aquella que contiene una cantidad relativamente grande de soluto, demasiado soluto, ¿ya? Está muy concentrada. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, cuando nosotros agregamos cualquier sustancia que está disuelta, ¿no?,
Y vamos aumentando soluto y va a llegarse a estar, ¿no? Muy concentrada esta solución. Es como decir, nosotros a un litro de agua le agregamos una cuchara de azúcar. No se siente tan dulce, casi nada. Y mientras vamos agregando, va aumentando el sabor dulce, hasta llegar a un punto que es bien dulce. Y le agregamos más azúcar, más dulce, y ya tenemos la miel prácticamente. Pero va a llegar un punto que ya no va a disolver el azúcar ya, porque ya se ha sobresaturado. ¿No? Es muy concentrado, vamos a decir que esa solución está, ¿no?, muy concentrada, en la cual, ¿no?, ha llegado el punto máximo. Luego tenemos que es una diluida, una solución diluida, es que es la que contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver ahí una disolución diluida? Vemos poquitas partículas en el lado izquierdo. Y en el lado derecho podemos ver una disolución muy concentrada. O sea, mira cómo se están acercándose las partículas. ¿Sí? Ojo, esas partículas que están concentradas a veces se llegan a separar por las fuerzas, ¿no?, iónicas que tienen. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos en el lado izquierdo una solución diluida, que nosotros le agregamos un soluto. A eso le vamos a llamar solución concentrada, porque le estamos agregando bastante soluto. Si le agregamos más soluto, vamos a tener una solución saturada. Y si le agregamos más soluto, vamos a tener una solución sobresaturada. Ahora vamos a ver las concentraciones, en este caso, ya entrando a fórmulas, esas concentraciones expresadas en porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, el porcentaje de peso, que es peso sobre peso. ¿Qué quiere decir? Gramos de soluto en 100 gramos de disolución, o disculpen, solución. ¿Ya? O sea, el porcentaje en masa, la masa de soluto, dividida entre la masa total de la solución. Todo multiplicado por 100. Eso es lo que nos habla la fórmula. Ahí tenemos la fórmula, que sea más claro. Del porcentaje de peso sobre peso. Es igual a la masa de soluto, ojo, que está dado en gramos, sobre la masa de solución, que también está dado en gramos. Por eso estamos hablando peso sobre peso. Todo esto multiplicado por 100 para darnos el porcentaje. ¿Ya? Ojo, los gramos de solución es igual a gramos de soluto más gramos de solvente. Recordar acá, en caso de los dos, es la suma, ¿ya?, de esos gramos. Luego vamos a ver porcentaje en peso. ¿Ya? Generalmente, ¿no?, estas soluciones no se preparan en el laboratorio, porque muchos reactivos comerciales se encuentran en este tipo de concentración. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una sal, ¿no?, sal yodado, dice, ¿no?, que quiere decir que hay cloruro de sodio y yodo, que está mezclado en uno solo. ¿Qué concentración hay? Es el porcentaje peso. Peso sobre peso. ¿Ya? Es como decir que el yodo está disuelto en cloruro de sodio. No es tanto de utilidad, pero después vamos a ver si en farmacia sí. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio, ¿no? A ver si pueden agarrar un lapicero, una hoja y una calculadora. Nos dice, ¿cuál es el porcentaje peso sobre peso de una solución que se preparó mezclando 2,5 gramos de, ¿no?, cloruro de calcio en 62,4 gramos de solvente? ¿Ya? A ver, pueden sacar su cálculo. ¿Cuánto les va a salir? Bueno, vamos a ver acá. Si nosotros aplicamos la fórmula, ¿ya?,
nos va a dar como una respuesta de 4,44%. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a aplicar la fórmula? ¿Cómo vamos a aplicar la fórmula? ¿Cómo sería? A ver, ¿han sacado ya ustedes? Bueno, espero que lo hayan sacado. Ya. Hay que recordar que se tiene que sumar, por si acaso, el solvente. Disculpen, el solvente ya es la suma de todo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Ya? De que el solvente es el total. ¿Sí? Y el soluto, no, disculpen, la disolución es el total. ¿Ya? 2,9 gramos de cloruro de calcio está disuelto en 62,4 gramos de solvente. ¿Sí? Ahora regresemos a la fórmula. Ahí nos dice, ¿no? La masa del soluto, ¿cuánto será? ¿Cuánto era? A ver, regresando, 2,9 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el solvente de la disolución? Ahí tenemos. Hay que sumar, ¿ya? Estos dos casos. Ya, bueno, cuando tengamos prácticas los vamos a resolver, solamente para que se despejen de las dudas. ¿Ya? Ahora vamos a seguir ya con la siguiente concentración. Dice, otro ejercicio. ¿Cuántos gramos de agua se necesitan para preparar 600 gramos de solución? Todo esto tienen que reemplazar a la fórmula. ¿Ya? Todos nosotros reemplazamos a la fórmula y tendremos una respuesta. Es 510 gramos, ¿no?, de agua. ¿Ya? Cuando tengamos las prácticas vamos a resolverlos, o capaz les hago otra clase que no vamos a detallar todo el proceso de desarrollo de estos ejercicios. Solamente es para que ustedes tengan una idea, y si lo hacen y lo han hecho en su casa, excelente. ¿Sí? Ahora vamos a ver el porcentaje volumen sobre volumen. Es el número de volúmenes de una sustancia disuelto en 100 volúmenes de mezcla, ¿no? Bueno, la unidad empleada para el volumen puede ser cualquiera, siempre y cuando se mantenga la relación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta fórmula que se utiliza, el porcentaje volumen sobre volumen, que es el volumen de soluto sobre el volumen de solución, multiplicado por 100. ¿Ya? Siempre multiplicado por 100 porque nos va a dar el porcentaje. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Dice, ¿cuál es el porcentaje del volumen sobre volumen de una solución de alcohol preparada mezclando 12 mililitros de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 200 mililitros? ¿Ya? Hay que recordar, así como en gramos, el volumen también se tiene que sumar, ¿ya? El solvente. Bueno, los ejercicios, como les dije, los vamos a ver después más detallado, ¿ya? O si no, hacemos un Meet Google, les comparto pantalla y normal, ¿ya? Porque eso es parte de la práctica. Pero bueno, ahorita solamente estamos aprendiendo las fórmulas, las concentraciones, ¿ya? Y los conceptos. Ahora vamos a ver el porcentaje peso-volumen, que este es el más usado, el más clásico siempre en la mayoría de sustancias, ¿no? Número de gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Ya? Ojo, acá ya estamos hablando gramos sobre mililitros, o sea, porcentaje de peso, que es en gramos, sobre volumen, que es en mililitros. Dice que no es un verdadero porcentaje, ¿no? Ya que no se cancelan las unidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a cancelar, ¿no? Gramos entre mililitros, no podemos.
como gramos con gramos podemos cancelar las unidades, ¿ya? Esta sería la fórmula, porcentaje de peso-volumen, que es la masa de solutos sobre el volumen de solución por 100. Bueno, generalmente se utiliza bastante esto, porque siempre vamos a encontrar que el soluto es sólido y lo medimos en gramos por ser una masa y lo diluimos siempre, que ¿no? es el volumen, ¿no? expresado en mililitros, ¿ya? Bueno, el porcentaje de peso en volumen, ¿no? Son concentraciones más utilizadas y se refiere a una cantidad de soluto siempre expresado en gramos por cada 100 mililitros de solución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? se disuelve 20 gramos de glucosa en agua suficientes para obtener un volumen de solución de 100 mililitros. Sí, entonces, fácil, a simple vista vamos a decir que tiene una solución del 20%, ¿ya? Ejercicios, por ejemplo, tenemos una solución del 0,9 gramos de sulfato de zinc, ¿ya? en 50 mililitros de solución. ¿Cuál será, ¿no? el peso volumen? ¿Ya? Bueno, así al simple ojo puedo decir que es 1,8, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ya después vamos a desarrollar esos ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son partes por millón, ¿no? Esta expresión se utiliza para soluciones muy diluidas, ¿ya? En esta forma se pueden expresar las concentraciones de componentes normales o tóxicos en las aguas o en el aire. Las soluciones muy diluidas pueden expresarse también como partes por billón, ya no millón, por billón también, por si acaso. Ahí tenemos la fórmula, partes por millón, ese es el miligramos, ojo, miligramos de soluto sobre litros de solución, ¿ya? Ahora vamos a ver la fórmula, mi peso, no, partes por millón es igual a miligramos sobre kilogramos de solución también, ¿ya? Cuando estamos hablando en gramos sobre gramos, ya no sería litros, sino kilogramos, ¿ya? Ahora, las partes por billón se usan para solutos que se encuentren en cantidades pequeñísimas, como dije, miligramos por kilogramos de solución, ¿ya? Hay que recordar eso, chicos, nunca se olviden las expresiones, las unidades, miligramos sobre kilogramos. Ahora, es frecuente el uso de estas unidades, ¿no? para expresar niveles extremadamente bajos de sustancias tóxicas. Una concentración, ¿ya? 1, en este caso partes por millón, significa, ¿no? que hay una parte, o sea, cualquier unidad, que está en 1.000.000 de partes, ¿ya? de una misma unidad. ¿Dónde mayormente vamos a medir eso? Por ejemplo, cuando hay una contaminación en el agua, el humo, los gases que se eliminan en las fábricas grandes. Se utiliza bastante eso, ¿no? Y ya hay rangos o hay estándares, ¿no? Que por ejemplo, cada ministerio tiene como para que pueda funcionar, porque si producen sustancias tóxicas se limitan o se cierra esa fábrica. Esto es bastante usado en minería, por si acaso. Luego tenemos disolución. Es un proceso de añadir solvente a una solución con el objetivo de disminuir su concentración, ¿no? Vamos a diluir la concentración, algunos se expresan, es que decir, vamos a disminuir su concentración. Una solución, ¿ya? de concentración conocida se puede diluir con agua o cualquier otro solvente para preparar una solución de cualquier concentración que se desee. Ojo, siempre y cuando sea menor que la de la solución original, ¿no? Vamos a diluir, dilución. Ahora vamos a ver que esta se puede calcular, ¿ya? la concentración final de la dilución a partir de la concentración y volumen inicial del volumen final. O sea, eso también lo vamos a ver mediante una fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Concentración 1 multiplicado por el volumen 1 nos va a dar resultado
o mejor dicho, es igual a concentración 2 multiplicado por volumen 2. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejercicio, por ejemplo. Si tiene una solución de dextrosa al 30%, partes por volumen, disculpen, peso por volumen, pero se necesita preparar 100 mililitros de solución de dextrosa al 5%. ¿Cuántos mililitros de solución al 30% se necesita para preparar una solución? ¿No? Entonces ahí tenemos, ¿cuál sería la concentración 1? El 30%. Volumen 1 no sabemos. ¿Eh? Concentración 2 sería el 5%. ¿Y cuánto sería el volumen? 100 mililitros. ¿Ya? Ya con esos datos ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? Ya tenemos 3 datos. ¿Ya? Y aplicamos esta fórmula, ¿no? Concentraciones. Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. Ahí tenemos el ejercicio. Separando todo. Como resultado nos da 16,66 mililitros de solución, ¿no? Ay, disculpen, el 30 que está abajo ha tenido que estar debajo de 500. Disculpen, ahí se ha modificado, pero bueno, ese es el resultado. Vamos a seguir, o vamos a practicar más después, no se preocupen, de estos ejercicios. Bueno, hasta aquí es solamente una clase. Si gustan pueden repasar o pueden buscar información de disoluciones, concentraciones. Les he tratado de hacer lo más simple o más corto posible, pero yo sé que esto con ejercicios se, se mejora, ¿no? Se entiende tal vez mucho mejor. Voy a decir que para la siguiente clase posiblemente ya hagamos ejercicios, o si no, esperar, ¿no? A que se inicien, ¿no? Las clases prácticas para hacer estos ejercicios. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo hasta ahora. Nos vemos. Cuídense. Bye.